Mis dos conferencias de ayer, que se dieron en una sola por razones de tiempo y otros detalles, se refirieron a hipofraccionamiento en el cáncer, en la radioterapia para el cáncer de mama y la posibilidad de la reirradiación en cáncer de mama cuando las pacientes han recidivado. Brevemente, el hipofraccionamiento fue transmitir absolutamente nuestra experiencia institucional. Nosotros llevamos más de 10 años en estudios de hipofraccionamiento, o sea, para que se entienda, hipofraccionamiento es hacer un curso de radioterapia más corto que el tradicional. O sea, el tradicional para cualquier cáncer nunca fue menos de 6 semanas y media. Y entonces nosotros empezamos hace 10 años a disminuir en mama, empezamos por mama, a disminuir el número de días para los pacientes, pero basados en la radiobiología, basados en la ciencia. O sea, después de haber estudiado mucho en la literatura y cuál es la relación biológica que podemos, radiobiológica que podemos encontrar para asimilar un esquema a otro. Y después de haber cambiado la tecnología y haber evolucionado a tecnologías de intensidad modulada, entonces empezamos con estos hipofraccionamientos. Presenté un trabajo con 270 pacientes, algo así, en las cuales nosotros hicimos un esquema de 20 fracciones en lugar de las 33 que antes se hacían, con una dosis diaria más alta, una dosis total menor que la que se hacía antes, pero equivalente a lo clásico. O sea, lo que nosotros no hemos dejado de hacer es respetar las dosis que ya estaban probadas por muchos años en mama como dosis efectivas para control tumoral. Pero esa dosis, en lugar de darla en las 33 días que se daba antes, la damos en los 20 días con un estudio de equivalencia basada en la respuesta de los tumores a la irradiación y de los tejidos sanos a la irradiación. Entonces, además, hicimos un gran desarrollo técnico en los cuales nosotros podemos, usando técnicas de intensidad modulada y control respiratorio, podemos evitar la irradiación del corazón, disminuir al máximo la irradiación pulmonar y evitar los puntos calientes en las entradas y salidas de los gases que nos traían complicaciones a largo tiempo. Por lo tanto, con estos tratamientos nosotros estamos probando que el tratamiento es más corto, por lo tanto las pacientes tienen más acceso al mismo. Además estamos probando que no hemos aumentado la toxicidad comparada con los tratamientos convencionales de radioterapia y que esperamos en el futuro tener incluso menor toxicidad. Ese era un aspecto de mi conferencia y nosotros tenemos ahora otros modelos de hipofraccionamiento que no presenté ayer porque no están maduros todavía, con más cortos todavía y incluso estamos en un estudio fase 1 con una duración del tratamiento de 1 semana para mujeres muy grandes. Entonces, pero todo eso no lo he presentado porque necesita todavía madurar y elaborar un poco más la estadística. Esto implica que uno tiene que hacer un salto tecnológico enorme. Sí, se pretende hacer hipofraccionamiento como se hacía en los años 60, 70, lo que van a obtener es un resultado lamentable, como ocurrió cuando se hicieron las evaluaciones en los años 80. Con muchísimas toxicidades, con necrosis de pared torácica, con enfermas muertas. Bueno, eso no va a suceder si los centros cambian su tecnología y además educan a sus profesionales. Necesita de las dos cosas, tecnología nueva y profesionales bien capacitados. La radioterapia tiene como futuro el hipofraccionamiento y la tecnología alta. ¿Esto qué pasa? Que es más caro. Es más caro, no el hipofraccionamiento, no, es más cara la tecnología alta. Ahora, para que un centro pueda soportar el costo de la tecnología alta, nosotros tenemos un estudio de costo bien interesante que empezamos a hacer hace unos 5 años,
que nos llevó mucho tiempo, porque calcular costo en radioterapia significa calcular cuánto cuesta cada parte de cada acelerador y cuánto cuesta el recambio de la pieza y cuánto cuesta el servicio técnico y cuánto cuestan los costos de base. Es muy difícil, pero nosotros logramos llegar a un estudio en el cual nos permitió ver con toda claridad que si nosotros introducíamos técnicas de hipofraccionamiento en todas las patologías, disminuyendo el número de fracciones, bajábamos los costos. El costo fijo que cuesta el equipamiento, más el mantenimiento, más el control de calidad, más todo el personal especializado, que es muy caro, ese costo fijo no se puede modificar. Pero el sistema no nos puede pagar a nosotros lo que cuesta eso. Entonces, en una manera inteligente hay que saber sobrevivir en este mundo y si nosotros tenemos hipofraccionamiento, compensamos por el tiempo. Y al compensar por el tiempo, entonces se puede hacer el tratamiento a un costo aceptable, a un precio aceptable para el sistema. Mi otro tema fue reirradiación de la mama. A pesar de todo el avance en la cirugía, en la radioterapia, todos los tratamientos sistémicos, tanto quimioterapia, hormonoterapia y ahora la nueva molécula, a pesar de todo eso, hay un porcentaje de pacientes que va a recidivar. Ese porcentaje de pacientes, que ahora es bastante pequeño comparado con hace unos 20 o 30 años, existe. Y a esa gente hay que darle una solución. Si una residuo local en la mama ya irradiada, pensamos que la vamos a controlar solo con una cirugía, es posible, hay estudios hechos, pero hay una probabilidad de segunda recidiva hasta del 29 o 30%. Entonces, Jack Estro tiene el estudio más grande de esto y lo que hizo es un retratamiento conservador, o sea, una cirugía conservadora más una reirradiación con resultados muy buenos. Nosotros empezamos con reirradiación de la mama hace más de 20 años en pacientes que no tenían posibilidades de otra cirugía. O sea, siempre cuando uno empieza algo es porque otro no lo puede hacer. Eso hay que tenerlo bien claro. Sobre todo en nuestros países donde si alguien puede hacer algo mejor lo hace y uno va a estar de acuerdo. Pacientes que tenían recidivas muy grandes y que no respondían al tratamiento sistémico, que el cirujano no la podía operar, nosotros empezamos a reirradiarla. Esto hace más de 20 años, no recuerdo exactamente. Y con sorpresa vimos que respondía por segunda vez el tumor y que las toxicidades no eran tan grandes como las esperadas. Es más, empezamos con cierto miedo, disminuyendo un poco la dosis total. Sin embargo, posteriormente, cuando pudimos observar los resultados y evaluar los resultados, vimos que toleraba muy bien una segunda reirradiación, porque claro, hay una recuperación de los tejidos con el tiempo, y eso está publicado, no lo inventé yo, que permite una segunda irradiación. Entonces, en la evolución, nosotros lo que adoptamos actualmente es una propuesta seria ya a los cirujanos y decirle, bueno, una recidiva que es operable, que es factible de tratar en forma conservadora, no le hagan la retumorectomía y la manden a la casa. Hagan la retumorectomía y le hacemos un segundo tratamiento conservador. Y ya tenemos un grupo de pacientes tratada de esa manera, con buena tolerancia y con resultados estéticos aceptables. Cuando empieza ya a haber más complicaciones, cuando se irradia 2 veces o 3 veces. Y eso uno no lo hace jamás por un placer, sino que son pacientes que no tienen ninguna otra chance y las recidivas o las recaídas locales y locorregionales son enormes y entonces, bueno, es un recurso terapéutico con mucho riesgo que hay que avisarle al paciente, pero que existe. Entonces, segunda irradiación, segundo tratamiento conservador para una recidiva mamaria pequeña es posible y las pacientes tienen un buen resultado cosmético. En ese caso estamos haciendo irradiación parcial de la mama en esquemas hipofraccionados. En líneas generales, yo diría que el cáncer de mama es cada vez más frecuente. Yo vi con cierta preocupación
los carteles del aeropuerto, decía, creo que 4 mujeres por día mueren en Perú por cáncer de mama, y debe ser lo mismo que mueren en Argentina y que mueren en todas partes. Y yo me hacía la pregunta que yo me hago. Las campañas de detección precoz son fantásticas y yo estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que una vez que uno detecta el cáncer lo tiene que tratar. Y cuando no tiene medios para tratarlo, la detección del cáncer temprana no sirvió para nada. Entonces, la detección temprana, que es lo que ha llevado a mejorar las tasas de mortalidad en todo el mundo, tiene que ir acompañada por excelentes tratamientos locales y locorregionales, porque sin radioterapia la gente se muere más. Esto está publicado y esto está sin discusión en la literatura mundial, pero si no tenemos una radioterapia de avanzada, nosotros vamos a curar mucho menos cáncer de mama. Entonces, para terminar, yo diría que el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, que es muy posible que si vivimos las mujeres hasta los 100 años vamos a tener todas cáncer de mama, que es una enfermedad potencialmente curable, especialmente en los estadios tempranos, y que en los estadios avanzados es una enfermedad en la cual se puede dar una vida más larga que antes si aplicamos todos los tratamientos que tenemos en la mama. Radioterapia de excelente calidad, con tecnología moderna, con hipofraccionamientos, acompañada de todas las terapias sistémicas y excelente cirugía. Con todo eso, nosotros podemos hacer que las mujeres vivan más y además, sobre todo, que vivan mejor.